Bueno, nosotros como congregación ya tenemos establecido el orden de la enseñanza que impartimos desde el púlpito. De los habitualmente 4 domingos que tiene el mes, el primero y el segundo lo tomamos para el estudio sistemático de la Biblia a partir del Nuevo Testamento. Empezamos por el libro según Mateo y el primer y segundo domingo siempre estudiamos el libro de Mateo. El tercer domingo nosotros estudiamos un aspecto teológico acerca de la voluntad de Dios. Conocemos el plan de Dios y qué tiene que ver conmigo ese plan de Dios en mi vida, cómo aplica para mí ese plan de Dios. El cuarto domingo, que es hoy, nosotros estudiamos cómo rendir el culto y lo estamos haciendo a partir del libro de Génesis. ¿Cómo rendir el culto? Cómo la criatura se acerca y tiene el encuentro con el Creador para servirlo. Y hay meses que tienen 5 domingos. Ese quinto domingo nosotros lo utilizamos para estudiar un aspecto de la vida congregacional, de la vida de iglesia. Bien, hoy es, como les decía, este cuarto domingo del mes. Lo que vamos a aprender es cómo rendir el culto, cómo servir a Dios. La Biblia en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Jesucristo al que has enviado. Cada domingo nosotros estudiamos un aspecto, un atributo que nos ayude a conocer más a nuestro Padre Celestial, al Dios único y verdadero. Y que entonces ese conocerlo a Él por medio de la revelación que Él ha dado acerca de sí mismo, a través de su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo, de lo cual hoy el Espíritu Santo toma sus palabras y nos las da a conocer. Entonces es en lo que está consistiendo la vida eterna. Hoy lo que vamos a aprender acerca de Dios, y siempre lo que estamos aprendiendo acerca de Dios el cuarto domingo del mes, es que Dios es quien tiene que ser servido. Dios es quien tiene que ser servido. Bien, y que entonces todo lo que se hace sin el entendimiento se convierte en una banalidad. Cuando yo simplemente obedezco, pero no lo hago con el entendimiento, entonces estoy siendo como prácticamente un robot. Estoy actuando como un robot. Entonces estoy actuando como una máquina a la que se programa para que haga esta función. Pero que si a mí me explican, no, mire, usted primero pone esto y después pone esto, porque poniendo primero esto y después esto, entonces en ese orden el producto queda bien ensamblado y esa es la forma correcta en la que se puede, para que funcione bien. Ah, entonces yo no lo estoy haciendo solamente por hacerlo, sino que yo lo estoy haciendo con el entendimiento. Ya me dieron una explicación de el para qué debo hacerlo de esa manera. Entonces, de igual forma, cuando nosotros entonces hablamos acerca de que Dios es el que debe ser servido, es el que tiene que ser servido, necesitamos hacerlo a través del entendimiento. Hoy entonces vamos a comenzar en el libro de Génesis. Los invito, pongámonos de pie, vamos a leer la escritura en Génesis 32 y vamos a leer del 22 al 32. Vamos a aprender que Dios es el que tiene que ser servido, pero vamos a hacerlo con el entendimiento, a través de lo que Él nos está diciendo en su palabra, por medio de la revelación de su Espíritu Santo. Génesis 32, 22 al 32. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer juntos a la voz de 3. 3. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Las tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando aún había pasado Peniel, les salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que obre con esta su palabra y que su palabra cumpla ese propósito para el cual Él la envió. El propósito de esta palabra es que nuestro espíritu tenga la vida y por medio de esa vida tenga la comunión con el Dios único y verdadero. Clamemos cada uno con voz audible que nosotros podamos hoy escuchar, entender y obedecer la voz de Dios. Que Dios obre con esta su palabra y que su Espíritu Santo me conmueva para que yo la pueda entender y por lo tanto obedecerla. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, por la sangre que Él derramó, es por medio de la cual hoy venimos delante de ti, Señor. Y te pedimos que obres con esta tu palabra, que tu palabra viva, corra y produzca vida y vida en abundancia. Yo clamo pidiéndote, Padre, que seas tú derramando bendición y vida eterna sobre la iglesia por medio de tu palabra y la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, conmoviéndolos, ayudándolos, Señor, a entender y a obedecer la misma, Padre. Que todo velo que el enemigo haya puesto, que todo lo que está impidiendo que del interior de ellos corran los ríos de agua viva sea quitado, sea removido en el nombre de Jesús. Que toda altivez, que todo argumento, Señor, sea llevado atado cautivo, Padre, a la obediencia tuya. Padre, y te pido, Padre, que sus pensamientos sean tus pensamientos y que sus caminos sean sus caminos. Bendice, Señor, a la iglesia. Derrama bendición y vida eterna, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Padre, unge mis labios, derrama del aceite, de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Pon esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar. Dame la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra. Y ayúdame, Dios glorioso y maravilloso, para que el primero en ser conmovido sea yo. Para que el primero, Señor, en obedecerla y entenderla sea yo. Y vivirla sea yo, Padre Santo. Te lo pido por amor a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, entonces, como estábamos hablando, el rendir el culto, la palabra culto, primero que todo, debemos entender que como tal, la connotación que tiene la Biblia es, o el simbolismo, es el encuentro. Hoy decimos que estamos aquí rindiendo el culto, pero que realmente lo que estamos haciendo aquí es teniendo el encuentro. Jesucristo el Hijo de Dios dijo, yo me voy pues, pero no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, que donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre, Él estaría ahí. Bien, entonces el culto es como tal el encuentro entre Dios y nosotros, entre Dios que es espíritu y nosotros los seres humanos, sus criaturas. Bien, ahora bien, entonces este culto, este encuentro, lo que cada uno de nosotros necesitamos tener claro es el por qué lo estamos haciendo. Nosotros debemos entonces, como dije antes, saber que todo aquello que yo no entienda el para qué o el por qué, lo hago se hace únicamente y se convierte en una repetición, en una religiosidad. Entonces que cada uno de nosotros debemos es cuestionarnos por qué estamos hoy aquí, por qué cada domingo venimos aquí a este lugar
Cada uno de nosotros tiene que tener respuesta. Primeramente a esa pregunta, primeramente por nosotros y segundo, para cuando también alguien demande razón de nuestra fe. ¿Usted por qué va el domingo a la iglesia? ¿Usted por qué el domingo mejor entonces no va a jugar fútbol? ¿El domingo por qué no va a esto, va a la playa? ¿Por qué el domingo no va? Cuando también sus hijos, ¿por qué tenemos que ir hoy a la iglesia, papá? ¿Por qué es que vamos el domingo a la iglesia? Entonces nosotros tenemos que tener capacidad para responder. Usted y yo no podemos decir por qué hay que hacerlo. Sí, pero ¿por qué hay que hacerlo? Pues porque hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. No pregunte tanto, es que usted no le... No, un momento. Uno no viene aquí, no estamos aquí porque hay que hacerlo simplemente, sino que entonces, si usted y yo lo hacemos así, todavía entonces no hemos entendido y estamos practicando una religión. La idea es que cada uno de nosotros esté aquí porque conoce y entiende el por qué y el para qué. En vez de estar en la playa, en vez de estar en el parque, en vez de estar acostado en la cama viendo una película, viene aquí. Y que bueno, lo primero que necesitamos entender con respecto a eso, que el motivo por el cual nosotros estamos aquí y cuando es eficaz, es cuando lo hacemos por la obediencia al mandamiento. Anoten, cada uno de nosotros debe tener revelado en su espíritu que hoy está aquí, congregado, rindiendo culto, porque está obedeciendo al mandamiento. Porque estamos dando obediencia al mandamiento. La Biblia, cuando uno lee correctamente, se da cuenta de que es el libro donde el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, está llamando a los hombres a que tengamos el encuentro con él. Miremos un momento, por favor, en Zacarías 1:3. En Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y de ahí, como tal, cuando usted comience a leer con el entendimiento, se va a dar cuenta que toda la Biblia, después de Génesis 2, después del capítulo 2 de Génesis, después del capítulo 3 de Génesis, es un llamado que Dios está haciendo. Volvamos a Él, para que Él ¿qué? Se vuelva a nosotros. Entonces, para que nos volvamos a Él, para que Él se vuelva a nosotros, y cuando nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros y tenemos ¿qué? Comunión. ¿Tenemos qué? El encuentro. Tenemos el encuentro. Entonces usted y yo estamos aquí viniendo por obediencia a el mandamiento que Él está diciendo, que nos volvamos a Él para que Él se vuelva a nosotros, y aquí en el culto es donde tenemos ese encuentro. Por eso Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Bien, entonces por eso, con la obediencia y mandamiento, nosotros nos congregamos. No vivimos la vida de fe cada uno en su casa. No vivimos la vida de fe entonces sin congregarnos. Así como dice el libro de Hebreos, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. No, yo me congrego ahí en la casa, yo me congrego yo solo en la... No hay tal congregación. Solo en su casa. Nosotros como iglesia nos congregamos aquí en obediencia al mandamiento. Nosotros nos volvemos a Él y Él prometió que donde 2 o 3 estuviéramos congregados en su nombre, ahí estaría
Él. Entonces, de esa manera es en el culto donde nosotros tenemos el encuentro con Dios. Pero les decía que por qué entonces a partir de Génesis 2 y 3 es que el Señor está dando el mandamiento al hombre de volver a Él. Bueno, porque en el Génesis se perdió como tal, el mandamiento se perdió, la comunión se perdió debido a que, perdón un momento, debido a que el hombre desde el principio desobedeció. Y por medio de la desobediencia a la palabra de Dios, entonces, debido a eso, el hombre ya perdió la comunión con el Dios único y verdadero. Y entonces, ahora los que tenemos que venir a buscar es restaurar esa comunión perdida desde el principio. En el huerto del Edén, usted y yo vemos que Dios puso al hombre, pero que Dios puso al hombre, ¿para qué? Para que se quedara acostado, durmiendo y no hiciera nada. ¿Qué dice allá en Génesis 2:15? Génesis 2:15. ¿Listo? ¿Estamos? Leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que se quedara quietecito, para que no hiciera nada. O sea, ¿para qué lo puso? Para que le sirviera a Dios. Para que le sirviera a Dios. Y que entonces dice que para que lo labrara y lo guardara. O sea, lo puso en el huerto para que le sirviera a Dios. Y que cómo era que ese hombre iba a llevar a cabo esa tarea, ese servicio a Dios. Miremos en el 17, ahí mismo, en el Génesis 2:17. En el 16 y en el 17 le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. Entonces Dios pone en el huerto al hombre para que lo sirva, para que lo labre y lo guarde, o sea, para que lo sirva. Y para que pueda hacer ese servicio, lo que hace es que le da mandamiento. Y entonces, por medio de la obediencia al mandamiento, por medio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que iba a hacer ese hombre era labrar y guardar el huerto. Pero que cuando habla del huerto, usted y yo debemos entender que está hablando acerca de el Espíritu. Está hablando y está dando mandamiento acerca del Espíritu. Porque ese huerto, también en la Biblia dice que en el huerto de Dios anduviste, cuando está hablando acerca de oh querubín grande y protector. ¿Y a qué está haciendo referencia? De ese huerto que hace en Ezequiel 28. Al cielo, al reino de los cielos, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento es la sombra, la de las cosas invisibles. Entonces, en el huerto estamos hablando que es en donde el hombre puede vivir la vida espiritual, rendir culto o prestar un servicio espiritual. Porque al hombre que había creado en Génesis 1:26, 27 y 28, le vemos que le da toda la tierra y le dice: gobiérnela, fructifique, multiplíquese, llénela. Y le está dando mandamientos que no son para el espíritu, sino mandamientos que son para su carne, para su vida física. Pero es en el huerto donde puede y tiene el hombre el mandamiento espiritual
para rendirle el culto o tener el encuentro y servir a Dios que es espíritu. Y que entonces, ¿por qué Dios necesita o debe ser servido? Yo debo tener claro por qué las criaturas, por qué los hombres tenemos que servir a Dios. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos que servir a Dios porque esa es su voluntad. Porque todas las cosas Dios las creó por Él, para Él y son de Él. Porque todas las cosas, las visibles y las invisibles, las creó Dios para que su voluntad se llevara a cabo. Entonces, entendamos bien, solamente por el hecho de que nosotros seamos criaturas y que Él sea el creador, ya ese es un motivo, esa es una razón suficiente por la cual ustedes y yo como tal debemos servir a Dios. Porque todas las cosas Él las hizo para que le sirviéramos a Él. Y todas las cosas que existimos solamente podemos subsistir sirviéndole a Él. No hay nada, absolutamente nada. Muchas personas se cuestionan mucho acerca de, por ejemplo, el pecado, la maldad le está sirviendo a Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el pecado y la maldad le está sirviendo a Dios? Pues por supuesto. ¿Que el diablo le está sirviendo a Dios? Claro que le está sirviendo a Dios. Porque todas las cosas subsisten y existen por servirlo y para servirlo a Él. Nadie puede decir que subsiste y existe si no está prestando un servicio a la creación, al Creador. Lo que pasa es que, como dice en la misma Biblia, porque en una misma cocina, en un mismo lugar, hay vasos que de honra y hay vasos de deshonra. Entonces sí, aunque todas las cosas no le agradan a Dios con ese servicio, pero de igual manera le están prestando un servicio. Entonces que el punto es que usted y yo lo que debemos esforzarnos no es solamente por servir a Dios, sino con el entendimiento, para que a través del entendimiento ese servicio que le prestemos también sea de su agrado, para que también lo hagamos conforme a su voluntad, no como a usted o a mí nos parezca, no como nos lo digan fulano o sutano, como nos lo diga una religión, sino como Él nos lo ha manifestado por medio de su palabra. Y a los hombres en el Antiguo Testamento les habló y les manifestó. Y a los hombres ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, también por medio de su Hijo, nos manifestó cuál era la forma, la manera en que nosotros debíamos servirlo para que fuera agradado con ese servicio. Bien, entonces que ese motivo, esa razón es suficiente para que usted y yo entendamos que Dios tiene que ser servido, porque Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, porque Él es el creador y yo soy una criatura, y por lo tanto es mi deber, es mi obligación como tal servir en mi condición de criatura al Creador. Pero le repito, eso no Dios está pidiendo que usted y yo lo hagamos de manera autómata o de manera impositiva o bajo un sometimiento sin el entendimiento, sino que como dice el Salmo 100, miremos allí, Salmo 100, leamos el Salmo 100 a partir del capítulo 1. Vamos a leer el 1 y el 2 primeramente. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces, bien, ¿sí ven? Cantad alegres
a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Servir a Dios con qué? ¿Tengo que servir a Dios con qué? Con alegría. Con gozo, mi hermano. Con gozo, como dicen los cubanos. Con gozo, mi hermano. Con alegría. Alaba lo que Él vive. Con gozo. Con alegría. Pero ¿de qué debe o de dónde provenir esa alegría? ¿De dónde debe usted provenir? O sea, ¿de dónde usted y yo debemos tener alegría de estar aquí hoy y no en la playa? Recibiendo entonces la brisa del mar y viendo a los chiquitos correr y tomándose una bebida fría, o de estar en la cama acostado viendo una película en las cobijas que le traiga el desayunito a la cama. ¿De dónde, óigame bien, bañarse, vestirse, dejar de hacer todas esas cosas para venir aquí? A usted le debe dar la alegría. ¿De dónde creen ustedes que debe venir esa alegría? ¿De dónde cree que debe venir esa felicidad de hacer aquellas cosas tan llamativas y tan, como se dice, gustosas para nuestra vida? Para dejar todo eso y venir simplemente a congregarnos aquí, a cantar, a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas y a recibir la palabra de Dios. ¿De dónde debe venir la alegría? Sí, yo sé que entonces estamos haciéndolo porque primero dijimos que lo hacíamos porque este era el qué. ¿Por qué venimos? Porque es el mandamiento, entonces estamos obedeciendo. Segundo, entonces estamos viniendo porque nos hizo Dios a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces es en nuestra condición de criaturas, nuestro deber y obligación servirlo. Hasta ahí vamos perfecto, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Bien, pero entonces, ¿a dónde está la alegría que nosotros necesitamos? Uy, ustedes me salieron bien espirituales, están bien sublimes en el alma, muy bien. Pero la realidad es que vamos a mirar en Hebreos 11. En agradecimiento, muy bien, todo eso está muy bien. Pero vamos a mirar. Hebreos 11 para que entendamos. Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11:6. ¿Sí? Leamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es que... Vamos a repetir. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador. Entonces, que usted y yo venimos a rendirle culto, a tener el encuentro, venimos a dejar de hacer aquellas cosas para tener este tiempo, para encontrarnos con Él, porque estamos obedeciendo su mandamiento, porque reconocemos que Él es Dios y nos hizo a nosotros, y porque estamos esperando recibir de Él. Porque estamos seguros que esa obediencia al mandamiento, ese reconocer que Él es Dios, va a traer bendición a nuestra vida. Que usted y yo sabemos que irnos a la playa, que quedarnos en la cama, la carne para nada aprovecha. Pero que el Espíritu es el que da vida. Que usted y yo lo que tenemos que es venir aquí anhelando recibir su bendición. Recibimos su bendición en el momento cuando nos congregamos. El Salmo 133, mire conmigo, de una manera, todo el tiempo nos está bendiciendo, pero de una manera especial. Esto está ocurriendo en el culto, en el momento cuando tenemos el encuentro, con alegría nos presentamos a obedecer su palabra y estamos haciéndolo reconociendo que Él es Dios, o sea que Él es más grande que nosotros, ¿cierto? Y si Él es más grande que nosotros, entonces Él nos puede
dar todo aquello que a nosotros nos hace falta. Él puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Y por eso, con eso, manifestamos nuestra fe. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos, ¿qué? Juntos. ¿Y qué es? Estamos los hermanos juntos y en armonía. Si ve que no está peleando el uno con el otro, estamos tranquilos, reposados, en armonía, nos hemos saludado, nos hemos dado el abrazo, nos hemos manifestado el amor fraternal. Bien, ¿y qué pasa? Porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué? Repitamos, porque allí envía Jehová bendición y vida. Entonces sí, nosotros estamos viniendo a obedecer el mandamiento, nosotros estamos teniendo el encuentro porque como criaturas es nuestro deber, pero porque lo estamos haciendo en fe, porque sabemos que vamos a recibir hoy de Él bendición y vida eterna. Y eso no lo vamos a recibir en la playa como tal, no lo vamos a recibir en la cama, no lo vamos a recibir en otro lugar, sino aquí, rindiendo el culto, teniendo el encuentro, donde Dios, por medio de darnos su palabra a través de la vasija de barro, entonces la revelación del Espíritu Santo llega a nuestro espíritu, y con el entendimiento, entonces, ahora sí, no estamos haciéndolo vanamente, no estamos viniendo por venir, sino que estamos viniendo siendo conmovidos, traídos por el Espíritu Santo, que por la fe que es en el nombre de Jesús, nosotros estamos, porque sabemos que durante esta semana que comienza en nuestra vida, en este mismo momento, hay circunstancias las cuales usted y yo simplemente no podemos manejar. Hay cosas en nuestra vida donde usted y yo no podemos hacer más de lo que está a nuestro alcance, pero que para todas esas cosas en nuestra vida que nosotros no hemos podido hacer o no podemos hacer en nuestras fuerzas, estamos aquí y hemos estado aquí orando y pidiendo para que el Señor ¿qué? Obre en esas circunstancias, obre en esas situaciones y Él nos ayude, nos bendiga. Nosotros venimos a buscar su bendición. ¿Y sabe qué es eso? La Biblia enseña acerca de la bendición de Dios. Es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición es de Dios, es que usted y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, que todo aquello que a usted y a mí se nos sale de control, se nos sale de las manos. Entonces, para eso tenemos un Padre bueno y misericordioso, un Dios en quien confiamos y que entonces por eso a Él oramos, por eso a Él pedimos, por eso a Él lo buscamos, para que Él obre con poder en esa circunstancia, en esa situación. En el culto de la mañana les decía que entonces nosotros a nuestros hijos nos esmeramos por ponerlos en un buen colegio, nos esmeramos por entonces comprarle el uniforme, comprarle todos los textos, nos esmeramos por entonces pagarles una ruta o llevarlos directamente nosotros. Pero sea que nosotros los llevemos directamente al colegio, o sea que se vayan en la ruta, en el momento que usted y yo se lo entregamos o el niño sale de la casa y se monta en la ruta, o en el momento que usted y yo los bajamos del carro y los dejamos en el colegio, se salen de nuestras manos ya. Ya ustedes y yo ya no podemos hacer nada más. Ya usted y yo. Entonces, ¿qué hacemos? Se los ponemos en la mano al Señor y le estamos pidiendo que los bendiga.
Entonces estamos pidiéndole que ore por poder, que envíe sus ángeles alrededor de sus vidas. Entonces ahora sí, para eso es la fe, ¿sí? ¿Ya se entendiendo? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de que le busca. El por qué y para qué usted y yo siempre buscamos tener el encuentro, rendir culto a Dios, es porque más que ser nuestra obligación, más que es cumpliendo al mandamiento, es más porque también confiamos y estamos esperando recibir de Él su bendición. Porque al hombre que le agrada a Dios, aún a sus enemigos, los hace estar en paz para con Él. Entonces, que cuando usted piense en el domingo, en este día, en el servicio, y piense en la playa, y piense en la cama, y piense en el paseo, entonces piense también en todo aquello que usted durante esa semana que pasó, durante esta semana que vivió y cuando vino y rindió el culto, cómo vio a Dios obrando con poder en su vida. Y si no hay ni una diferencia entre que usted venga y no venga en la semana, entonces ahí sí, no venga más. ¿Para qué va a venir? Si no hay diferencia entre venir y venir, entonces ¿para qué? ¿Para una religión? ¿Para venir aquí a llenar un espacio? Sentarse y nada más, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero venga con el entendimiento y venga confiado en que hoy el Señor va a derramar bendición, vida eterna, y vea su semana, y entonces ahora sí dígame mentiroso. Venga, dígame mentiroso, no pasó nada, yo no vi a Dios obrando en mi vida. Ah, bueno, pero si usted viene así, como el que está consciente que viene a dar, pero porque dando, ¿qué es lo que va a suceder? Va a recibir. Ah, entonces ahora sí. De esa manera tenemos el culto. De esa manera tenemos el encuentro. Dios es nuestro creador. Él es el que tiene la autoridad y nos da mandamiento, y nosotros hemos venido aquí reconociendo esa autoridad y a obedecerlo. Pero ahí estamos de acuerdo. Él está siendo Dios y yo estoy siendo criatura. Y cuando eso se da, entonces ahí todo su bien, todo su favor, toda su misericordia, todo su amor y su bondad se vuelven a mí junto con Él. Vuélvanse a mí y yo me volveré a Él. Todo mi favor, toda mi misericordia, todo mi amor, toda mi bondad, toda mi fuerza, toda mi majestad va a estar con usted, va a estar con nosotros. Y esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. Entonces cada uno de nosotros debemos entender que rendir el culto es obedecer para tener el encuentro, obedecer a la palabra. Dios dio mandamiento acerca del culto desde el huerto del Edén. Pero el hombre desobedeció a ese mandamiento y por lo tanto nosotros vemos a partir de ese momento que los hombres, óigame bien, continúan rindiendo culto a Dios, pero lo hacen cada uno a su propio deseo. Noé le rindió culto a Dios. Usted y yo vemos que Noé se bajó del arca y ofreció ¿qué? Holocausto. Pero Dios le dio mandamiento acerca de ese holocausto. Dios le dijo a Noé, sacrifique, haga holocausto. No. A Abraham rindió culto, tuvo el encuentro con Dios, pero no le dio, mandamiento a Abraham acerca de rendir el culto, de ofrecer sacrificio. Abraham lo hizo de sí mismo. También Isaac, también Jacob y todos los hombres a partir entonces de Adán, cuando desobedece, hasta Jacob, prestan ese servicio, rinden ese culto, pero lo hacen en su propia fuerza, no por el mandamiento. Es únicamente, hasta cuando Moisés recibe de parte de Dios mandamiento e instrucciones acerca del culto. Cuando el hombre entonces, a partir de Moisés, por medio de la ley,
recibe esas ordenanzas acerca del culto, del encuentro y el servicio a Dios por el mandamiento. Entonces usted y yo debemos verlo claramente. Cuando el mandamiento, cuando el encuentro, el culto se recibe por medio se rinde por medio del mandamiento, produce vida. Dios le dijo, el día que de él comiere ciertamente, ¿qué? O sea que el día que rindiera culto, obedeciera, ¿qué iba a hacer? Iba a vivir. Muy bien, ya. Lo mismo cuando entonces Dios le da mandamiento a Moisés con respecto a la ley, que dice que el hombre que cumpla estas leyes vivirá a través de ellas. Entonces el culto, cuando es por medio del mandamiento, lo que produce es la vida. Y también nosotros hoy estamos rindiendo el culto a través del mandamiento, porque nosotros también recibimos el mandamiento, pero el mandamiento respecto al culto, nosotros no lo recibimos en el huerto del Edén, no lo recibimos por medio de Moisés, sino que lo recibimos a través de Jesucristo. Y lo vemos allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, 24. Juan 4, 24. Dice, ¿cómo? Ok, sí, muy bien. Ay, no, entonces no es desde el 24, desde el 23. 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En este momento, la mujer samaritana los samaritanos son entonces que después de que el rey Salomón muere y le cede el trono a su hijo Roboam, hay una división dentro del pueblo de Israel. Ahí se revela el pueblo y entonces 10 tribus se van y conforman el reino del norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, conforman el reino del sur. Las 10 tribus que se van y es el reino del norte, ellos comienzan a rendir el culto en el monte Gerizim. Y entonces ellos, Jeroboam, el que se los lleva, el que los lidera, hace 2 becerros de oro y le dice, aquí está Israel, vuestros dioses que los sacaron de Egipto. A ellos adórenlos, a ellos servir. Y las 2 tribus restantes, el reino del sur, Judá y Benjamín, se quedan rindiendo el culto en el templo, en Jerusalén. Entonces estos los del norte rendían el culto en verdad. Ellos tenían un objeto físico, material que adorar. Era tangible lo que ellos adoraban. Los que ellos adoraban los veían, eran los 2 becerros de oro. Pero el culto que ellos, lo que adoraban en el templo, era un culto espiritual, porque no se veía nada. En el templo no había nada, solamente el humo del incienso que llenaba todo el templo. No había absolutamente nada más. Entonces esta mujer, que es una mujer piadosa, y que esa mujer representa realmente la iglesia. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ¿qué? Tu marido. O sea que, ¿quién era su marido? Él era su marido. Él era su marido. Y entonces ahora esa mujer es la iglesia. Y a la iglesia le enseña que el culto hay que rendirlo en espíritu y en verdad. Entonces ese es ahora el mandamiento. El mandamiento, nosotros tenemos el encuentro a Dios en espíritu
espíritu y en verdad. ¿Y qué significa entonces en espíritu y en verdad? Cuando nosotros vemos en el mandamiento al pueblo de Israel, vemos que la ley está, el centro de la ley es el servicio a Dios en el templo o en el tabernáculo. El servicio a Dios en el templo o en el tabernáculo, ese es el eje central de la ley. Dios está dando mandamiento al hombre para que lo sirva, y ese servicio el pueblo de Israel primero lo hace en el tabernáculo, pero después cuando está en el desierto, pero después cuando llega a la tierra prometida, ese servicio lo hace en el templo. Entonces la ley, mucha atención, acuérdense, es el servicio a Dios. ¿Cómo servir a Dios? Y toda la ley está girando en torno al servicio a Dios en el templo. Cuando ellos vayan a diezmar, cuando vayan a ofrendar, cuando vayan a llevar sus primicias, el que esté en el sur, el que esté en el norte, el que esté donde esté, ¿a dónde tiene que ir? A presentar esos diezmos y esas ofrendas al templo. El que vaya a presentar holocausto como sacrificio para expiación del pecado, cada uno mate allá en el potrero su becerro y, ¿sí? No. Tienen que ir ¿a dónde? Al templo. Por eso los judíos lloran afuera del muro original, porque no hay templo donde ofrecer sacrificio, porque no tienen el lugar para rendir el culto. ¿No ve que el lugar está destruido? Entonces, por eso sí ve que usted y yo podemos darnos cuenta que el culto conforme a la ley ya pasó, porque no hay templo. Pero que es muy diferente, hermano, y esto es importante que de aquí para allá bien en su vida de fe, que es cuando leemos las cartas de los apóstoles y sobre todo del apóstol Pablo. Entonces, si uno llega a leer mal, mucho cuidado, porque va a estar engañado y va a estar confundido y va a pensar que la ley y el evangelio se oponen y que son enemigos y que entonces ya no estamos bajo la ley. Y entonces cuando la gente dice, y ahora estamos bajo la gracia, entonces ya no está obligado yo ya no estoy obligado a guardar la ley. Sí, pero ¿cuál ley? ¿Cuál ley es la que hoy no estamos obligados a guardar? Pues la ley que es conforme al mandamiento a Moisés en el templo y por medio de el servicio en el templo. Porque ahora nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que ahora estamos bajo la ley ¿qué? De Cristo. Que ya no es rendir el culto, el servicio en el templo, sino ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y no confunda eso, por favor, a como lo están haciendo hoy y lo están tomando como excusa para pecar, diciendo de que ya entonces no tenemos que obedecer la ley, hablando y haciendo alusión a los mandamientos de Dios. Entonces que ya usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados, y que entonces la gente dice, ¿cómo así? Entonces ya no tenemos que obedecer la ley. Entonces la gente dice, pues ya puedo matar, puedo robar, puedo adulterar, puedo decir mentiras y no hay problema. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todas estas cosas creyendo que Jesucristo murió en la cruz y derramó la sangre para el perdón de mis pecados. Pero están confundidos, porque no están entendiendo que el hecho de que ya no estemos bajo la ley no está hablando, óigame bien, acerca de que no hay que obedecer los mandamientos de Dios, sino que está hablando acerca del mandamiento del servicio, del culto, por medio del templo, a través de las ceremonias y de los ritos de la carne, porque esas cosas sí pasaron ya, por cuanto ese servicio en el templo no era perfecto.
había imperfección en ello y por lo tanto para eso apareció el Hijo de Dios, para perfeccionar nuestro culto, pero no para abolir la ley, por favor. Jesús lo dijo, Mateo 5, miremos, en Mateo 5, ...17... No penséis que he venido para abrogar a la ley o los profetas. Abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Pero miremos qué dice entonces Hebreos 7. Y 8. Hebreos ¿qué? 7, 18, 18, 19. Leamos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por medio de la cual ¿qué? Entonces sí, ¿quedó abrogado o no quedó abrogado la ley? ¿No dice? Lo dice claramente. Pero ¿cuál ley? ¿Cuál mandamiento? El acercarse a Dios para prestar el servicio en el templo. El culto en el templo. Porque el culto en el templo se presentaba en un templo imperfecto. ¿Por qué dice que es imperfecto? Porque es hecho por manos de hombres. El culto se presentaba por medio de sacerdotes. ¿Cómo son los sacerdotes? Hombres. ¿Y qué hace que los sacerdotes sean hombres? También a su vez imperfectos. Porque el culto se presentaba por medio de ovejas y de machos cabríos y de palomas y sacrificados por hombres, y que también esos animales eran ¿qué? Imperfectos. Pero que ahora el mandamiento cambia. Lo dice, miren el 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya ¿qué? Cambio de ley. ¿Y si hubo cambio de ley o no cambio de ley? Moisés recibió el mandamiento de rendir culto en el templo por medio de sacerdotes y a través de sacrificar holocaustos, víctimas, animales, pero que ahora nosotros recibimos el mandamiento. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el cambio de ley? Rendimos el culto ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y que ahora entonces nosotros rendimos el culto perfecto, porque ya nosotros no estamos yendo a un templo hecho por manos de hombres, sino que Jesucristo dijo, destruyan ese templo y en 3 días ¿qué? Lo levantaré. Y estaba hablando acerca de ¿quién? De su cuerpo. Y su cuerpo dice la Biblia que Él es la cabeza y su cuerpo nosotros. ¿Somos qué? La iglesia. Entonces estamos congregados en su nombre, en el cuerpo, como el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y que entonces ahora Él dice que era por sacerdote según Aarón, pero nosotros estamos según el sacerdocio que es Melquisedec, y que ahora vemos a un sacerdote que es perfecto, por cuanto Él no hay pecado en Él. Entonces Él no tiene necesidad de sacrificar víctimas primeramente por sus pecados, sino que el sacrificio de Él es por los pecados ¿de quién? De nosotros. Y dice la Biblia que Él ascendió, en Romanos 8 dice, está a la diestra del Padre, y ahí ¿qué? Intercede por nosotros, no intercede por Él, porque Él no tiene necesidad, porque no hay pecado en Él. Entonces intercede por nuestros pecados. Entonces ahora nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio imperfecto del hombre, sino ahora Cristo es el ¿qué? El sumo sacerdote que entró a los cielos, no al santuario hecho por manos de hombres. Y que entonces ahora Él no se está presentando con corderos ni con ovejas, sino ¿cómo?
¿Con quién? Con su propia carne y su propia sangre. Entonces, ahora sí, todo aquello que dice la Biblia y ustedes van a leer para que pueda quedar claro hoy con la ayuda del Señor Jesús en sus casas, del capítulo 5 al capítulo 10 del libro de Hebreos, para que no esté confundido, porque ya les he dicho, aquí el tiempo al aire en televisión es muy costoso y no hay tiempo para explicar detalladamente, pero que ustedes pueden hoy diligentemente en su casa leer para que tengan más claro lo que estamos explicando. Porque el mandamiento que fue abolido fue el de rendir el culto en el templo por medio de sacrificios de víctimas y holocaustos de animales y a través de un sacerdote terrenal. Por eso no estamos ya bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo, pero no andamos sin ley. No andamos sin ley. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 9. 20. Leamos 20 y 21. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿A qué se está refiriendo? Aquí está el error. A decir que entonces con eso ya no está obligado a amar a Dios con todo su alma y amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es el error. Que porque yo ahora entonces he creído y estoy siendo justificado no por mis obras, sino por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces ya no tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, y no tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. No, aquí está diciendo es que no está obligado ya a rendir el culto por la ley ceremonial en el templo y a través de los ritos de los sacerdotes y a través de sacrificar víctimas de animales. Porque ahora ya el templo es el cuerpo de Cristo, el sacerdote es Jesucristo y la víctima es ¿quién? Jesucristo. Entonces ahora Él está rindiendo culto, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque por Él y en Él son todas las cosas. Porque ahora Él es el templo, porque ahora Él es el sacerdote y ahora Él es el holocausto. ¿Ve? Y entonces lo explica a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Óigame bien. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? Bajo la ley de Cristo. Porque ellos ahora están sin ley, porque ya la ley, el culto por medio del templo, a través de sacerdotes y de víctimas y de holocaustos, cesó, que Él entonces ahora lo perfeccionó y entonces ya tenemos la verdad, ya no podemos seguir viviendo ¿qué? En la sombra. Y entonces eso es, ellos tenían la antorcha, pero ahora nosotros tenemos la luz verdadera que alumbra a todo hombre, y eso es lo que está haciendo referencia, mi hermano. Esa es la antorcha.
Ellos tenían el culto en el templo y por sacerdotes y por víctimas de este mundo, corderos. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la luz que es más alta, que es el culto en espíritu y en verdad, justificados pues por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y por la obediencia a su mandamiento, a su palabra, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. ¿Y cómo comenzamos el culto? Jesús, Jesús, Jesús. Invocamos esa invocación que ninguno de ustedes y yo estamos aquí porque nuestras propias nos impidan hacerlo, sino que estamos todos aquí reconociendo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nos dio su nombre para congregarnos. Pero no estamos sin ley, porque no, hermanos. Todo el tiempo la comunión con el Dios único y verdadero es por medio del encuentro, del culto, para obedecer su mandamiento. El culto que es según el mandamiento, no a como a usted, a mí nos parezca. Aquí no estamos, yo no estoy inventando a ver cómo hacemos para hacer el culto de manera que a ustedes y a mí nos guste. Estamos siendo guiados y conmovidos por el Espíritu Santo, y cada parte, cada porción lo estamos haciendo en espíritu y basados ¿qué? En la verdad. Entonces usted ve desde la invocación hasta el despedir el culto, todo está basado solamente en lo que está viendo la Biblia. Cualquier cosa de lo que nosotros estamos aquí, se lo podemos sustentar haciendo, se lo podemos sustentar con la Biblia. Le podemos mostrar cuándo y cómo lo dijo Jesucristo. Ustedes, ¿por qué oran el Padre Nuestro así tan raro? Y allá tan raros, son tan religiosos, si eso era solamente una oración modelo, nada más. ¿Cuándo? Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así. Nosotros oramos el Padre Nuestro porque Él no lo ordenó, porque Él no lo mandó, porque Él no lo mandó. Cada cosa que estamos haciendo, la estamos haciendo con el entendimiento, porque es entonces en espíritu y en verdad. Pero a eso se está haciendo referencia, mi hermano. No siga, no vaya a pensar y no vaya a caer en el error, en la mentira del diablo. Que usted, por el solo hecho de creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces ahora no está sin ley. Está bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es superior a la de Moisés. Es más alta. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Moisés? No matarás, pero yo les digo, venga, cualquiera que con solo su pensamiento piense mal acerca de él, ya lo mató y es culpable. ¿Cuál es más alta? No dijo Dios, no, fueron dicho por Moisés, no adulterarás, pero yo ahora les digo, cualquiera que mire con solamente mirarla y desearla en su corazón, ya adulteró. Hermanos, no seamos confundidos de lo que está hablando la Biblia, y todo el tiempo cuando Pablo en sus cartas está diciendo que ya no estamos bajo la ley de Moisés, es que ya no estamos obligados a rendir el culto en el templo, ni por sacerdotes humanos, ni por medio de víctimas y holocaustos. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que fue abolido a causa de la imperfección. Por eso lo dice el autor de Hebreos, mire conmigo allí, en 10. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Dónde dije? ¿Hebreos qué? Ay, entonces, ¿dónde? ¿Hebreos 10 dónde? A ver. Ya les voy a decir Hebreos 10 dónde. A ver. No.
Hebreos 8 mejor. Sí, también en 10 está, pero no tengo tiempo de buscarlo. Hebreos 8 dice 13. Al decir nuevo pacto, ¿ha dado qué? Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y ¿está qué? Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son las formas, la manera en que dio ordenanzas para el nuevo pacto? Por medio del servicio en el templo, a través de un sacerdote según Aarón y a través de los holocaustos de ovejas, corderos y palomas. Pero eso no es perfecto. Y por lo tanto era simplemente temporal para manifestar al hombre que por su propia justicia, que por su propio medio iba a poder restaurar esa comunión perdida en el huerto del Edén. Y por eso es que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque es por medio de la ley que nosotros comprobamos la ineficacia de por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia, restaurar la comunión perdida en el huerto del Edén. Y ese es el propósito de la ley. Pero que ahora entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino y perfeccionó todo aquello que por la debilidad de los hombres no podíamos entonces lograr esa comunión perfecta, santa, con un Dios santo. Porque el templo, por más que lo hagan bien, es hecho por manos. Por más que lo haga bien, también es un pecador. Porque los animales, por más que derramen esa sangre, no puede cubrir sino el pecado de la carne, pero no sirve para el pecado del espíritu, ni para el pecado de la conciencia. Entonces, ¿sí ve? De eso es que estamos hablando. Eso es lo que significa que ya no estamos bajo la ley, que ahora nosotros no estamos obligados a rendir el culto según el rito de Moisés en el templo, por los sacerdotes y matando ovejas, sino que ahora nosotros lo hacemos conforme al mandamiento de Cristo. ¿Cómo dijo que había que hacerlo? Justificados pues por medio de la fe en Él, en su obra en la cruz, en la sangre que Él derramó, en la palabra que nos habló y a través del Espíritu Santo que nos envió. Y eso es. Pero que no confundamos y no seamos más engañados. Como me dijo entonces una persona, no, ya no estamos obligados a obedecer entonces la ley. ¿Cómo hace perdón? ¿A qué te refieres? Sí, entonces ya yo no tengo que, yo no soy acusado por matar, por robar, por adulterar, porque todos matan, todos roban y todos adulteran. Sí, pero todos los que dice la Biblia, dice que toda transgresión de la ley es ¿qué? Pecado. Y que todo el que confesare su pecado, entonces, ¿será que Él es fiel y justo para perdonarlo? Pero que si yo no entiendo esa parte, entonces, ¿cómo voy a reconocer que tengo pecado? ¿Cómo voy a saber que yo soy pecador si yo me olvido que Él dijo no matarás, no robarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo me voy a arrepentir para recibir el perdón de los pecados? Entonces estamos muy mal, hermanos. Si estamos pensando que el Evangelio es el perdón de los pecados, ¿el Evangelio es el perdón de los pecados? Es el arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Porque la Biblia es clara, todo aquel que se arrepienta y confiese su pecado, alcanzará misericordia. Pero que si yo entonces estoy sin ley, entonces no tengo conocimiento del pecado. Y entonces simplemente por eso no me arrepiento y por eso entonces estoy viviendo y haciendo como me parece y al final lo único que estoy creyendo es en que Jesucristo murió y derramó la sangre para el perdón de mis pecados. Y eso no es mentira. Pero la Biblia dice que si el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. La Biblia dice claramente que toda injusticia es
pecado. Y que ahora usted y yo debemos entender que en la Biblia está diciendo en el nuevo pacto, en Jeremías 31, miremos por favor para que terminemos. Porque ahora es en espíritu y ¿cómo? En verdad. Perdón. Ay, ay, ay. Jeremías 31 está hablando acerca de ese nuevo pacto. No el pacto que hizo Dios con sus padres cuando los sacó de Egipto. Levanten el tabernáculo, hagan el templo, levanten sacerdotes y sacrifiquen víctimas. Jeremías 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré ¿qué? Y no me acordaré ¿qué? Entonces que ahora, hermanitos, esa ley está escrita: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda su alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente, y es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, arrepiéntase y pida perdón, y crea en Jesucristo para que reciba el perdón. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está enseñando en ese nuevo pacto. Y todo eso está en la porción que leímos en Génesis. Mire conmigo, Génesis 32. Génesis 32. Y vamos a leer entonces específicamente el 28. Leamos. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y con los hombres, ¿y haz qué? ¿Cómo se llamaba él antes del encuentro con el ángel? Y una vez que luchó con el ángel, ¿cómo le puso? Entonces, de ahí está hablando acerca de lo que estuvimos hablando toda esta mañana. Entonces dijo también: quita pues lo primero para establecer ¿qué? Lo segundo. He venido, holocausto y víctimas por el pecado no quisiste, por tanto me preparaste un cuerpo, y he venido para hacer conforme a lo que en tu libro estaba escrito acerca de mí. Entonces, ese cambio de nombre, Israel es el primer pacto, pero la iglesia, nosotros somos realmente ¿quién? Jacob. Nosotros somos Jacob. Nosotros somos los que usurpan. Eso es lo que significa Jacob, el que suplanta, el que usurpa. Y vean en la Biblia cuando Jacob le robó la primogenitura a Esaú. ¿Qué hizo Jacob para robarle la primogenitura a Esaú? ¿Lo qué? Lo engañó. ¿A quién engañó? A su papá. Engañó a su papá. Entonces, ahora bien, nosotros también engañamos. La iglesia engaña a su. Nos acercamos a Él para servirlo a Él, para obedecerlo a Él en nuestras imperfecciones, en nuestro pecado y en nuestra maldad. Es imposible hacerlo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para ser agradable? Nos hacemos pasar ¿por quién?
justificados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ahora sí, en espíritu y en verdad, podemos agradable a Dios, porque el servicio que agradó y agrada al Padre fue el servicio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, en el cual Él tiene toda complacencia. Entonces, los que son Israel todavía están, ¿qué? Luchando contra Dios y contra los hombres. Están entonces tratando de, por sus propias obras, por su propia fuerza, agradar a Dios y agradar a los hombres. ¿Sí está claro? Pero nosotros somos Jacob. Nosotros ya no peleamos y tratamos de que, pensamos de que porque somos buenos, porque hacemos o porque hagamos, no. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hay pecado en nuestra vida. Pero como creemos que su Hijo Jesucristo para eso apareció, para con su sangre derramada en la cruz, limpiarnos de nuestro pecado, entonces ahora, justificados por la fe que es en Él, nos presentamos a pesar de nuestra debilidad y con todo y ello le decimos Padre nuestro. Pero cuando usted y yo estamos diciendo aquí Padre nuestro, Jesucristo en el cielo está diciendo Padre nuestro. ¿Así no nos lo enseñó? Vosotros pues oraréis así, Padre de ustedes, ¿dijo? Padre nuestro. Cuando usted se presenta a Jesucristo, inmediatamente usted dice Padre nuestro o Padre en el nombre de Jesús. Jesús en el cielo está diciendo Padre nuestro. Y entonces el Hijo de Dios es el que está siendo escuchado y el Padre está mirando al Hijo y nosotros estamos ahí así, mire, agazapados. No está viendo nuestra imperfección, no está viendo. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Me ven a mí? Así el Padre no nos ve en espíritu y en verdad. Así el Padre no nos ve, solamente está viendo la perfección del servicio y la obediencia de su Hijo. Y entonces en Él yo estoy recibiendo su bendición. Así como Jacob suplantó a Esaú y entonces recibió la bendición del Padre. De igual manera, entonces Israel son todos los que luchan con Dios y con los hombres. Todos los que entonces están tratando en sus fuerzas, por sus propias obras, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, y amar al prójimo como a sí mismo. Y nosotros, Jacob, somos los que entonces suplantamos y no lo hacemos en nuestra propia fuerza, porque sabemos que es imposible por nuestra debilidad de la carne, por nuestra imperfección, sino que entonces nos acogemos a la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Y somos Jacob los que suplantan. Entonces ahí usted y yo podemos entender. Nosotros tenemos que luchar la batalla, pero no ya contra Dios ni los hombres, sino, como dice Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla ¿de qué? Miremosla en Timoteo, para que ya casi terminamos, no falta sino media horita y ya. En media horita salimos. Primera o segunda, o a ver dónde la encuentran. Miremos a ver dónde la encuentro. He peleado la buena batalla. Está ahí, no es, está entre Génesis y Apocalipsis. Y entre más rápido la encontremos, más rápido terminamos. Entonces ahí está. He peleado la buena batalla. Por lo tanto, yo estoy ya dispuesto a partir. Ay. 6. Primera de Timoteo 6. Bueno, pero ahí en 6, 11 también y 12. Vamos a mirarla ahí, después la miramos donde dijo don Johnny. 6, 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, ¿qué? Y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, ¿cuál? De la fe.
Porque ahora todo el tiempo usted y yo debemos de entender que no podemos seguir luchando contra Dios ni contra... No podemos amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente. No podemos amar al prójimo como a sí mismo, separados de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Esa es la buena batalla que luchamos ahora nosotros. No como luchó Jacob contra Dios y contra los hombres en su propia fuerza. ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió? Jodido. Entonces le dice que sí, me bendijo, claro, pero mire, ahí queda. En cambio nosotros ahora no tenemos la bendición, pero sin la cojera. Porque nosotros somos los que usurpan. Jacob cogió la primogenitura a través del engaño, justificados en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Es nuestra batalla. Todo el tiempo que usted y yo entendamos, no es mi propia obra, no es mi propia justicia, pero que usted no esté entendiendo, no es mi propia obra, ni es mi propia justicia, para decir entonces que puede picar y hacer lo que quiera. Que ahí es donde está el punto. Como no es mi propia obra, como no es mi propia justicia, pues igual es si hago o no hago. Ay, no. Ay, no. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No luchamos es porque entendemos que no es en nuestra fuerza, que no es con espadas, no es con ejército, más es con su Espíritu Santo y por medio de su palabra, en espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. Amén. Entonces aprendamos, hermanos, a rendir ese culto. Ese culto es el culto con el entendimiento. Usted y yo estamos aquí obedeciendo y tenemos el encuentro, pero estamos esperando con fe recibir de Él bendición y vida eterna. Y sabemos entonces que ahora estamos no bajo la ley de Moisés para rendir el culto, sino que estamos bajo la ley de Cristo, en espíritu y en verdad. Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Perdón. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te doy gracias, Señor, por la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo oro pidiéndote que santifique tu iglesia, Señor, en esa verdad. Ayuda a cada uno de ellos, Padre, para que pueda conocer y entender esta verdad que hoy por medio de tu Espíritu Santo nos has revelado. Padre, que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, la que enriquece y no añade tristeza, repose hoy, Señor, sobre tu iglesia. Padre, que todo tu bien, tu favor y tu misericordia, que tu amor, Padre, profundo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea, Señor, hoy sobre todos y cada uno de los que aquí, Señor, congregados en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, te hemos rendido culto en espíritu y en verdad. El Señor Jesús les bendiga y los ayude.